Hola, soy Santiago Ávila y hoy en IFT Responde vamos a contestar una pregunta de Eloy sobre la tensión de la constante de Hubble. Para empezar, nos tenemos que remontar a los años 20 del siglo pasado, cuando había un gran debate sobre si las nebulosas que se observaban en el firmamento pertenecían a nuestra propia galaxia o eran otras galaxias separadas, lo que entonces se llamaban islas universos. Al final se fue asentando la idea de que esas nebulosas eran galaxias y el astrónomo Edwin Hubble empezó una recopilación de los datos de estas nebulosas. Lo que midió sobre todo fueron la distancia a la que esas galaxias se encontraban de nosotros, por un lado, y también las velocidades. Y lo primero que llamó la atención y que resulta muy curioso es que la mayoría de estas galaxias se alejan de nosotros. Había muy pocas galaxias que se acercaran hacia nosotros. Y además, tenemos esta representación aquí un poco exagerada. Lo que se vio también es que las galaxias que estaban más lejos se alejaban más deprisa de nosotros que las galaxias que estaban más cerca y que se alejaban no tan deprisa. Esto es la primera evidencia de que el universo se está expandiendo. Además hizo una gráfica, todos estos datos, en los que por un lado ponías la distancia de cada una de estas galaxias y por otro lado la velocidad de cada una de estas galaxias. Lo que vio es que más o menos seguían una ley de proporcionalidad. Podrías ajustar estos datos con una recta. Esto lo que nos dice es, de otra manera, que la velocidad a la que se alejan las galaxias de nosotros es proporcional a la distancia a la que se encuentran de nosotros. Y esta constante de proporcionalidad la denotamos con h0 y se llama la constante de Hubble. Porque esto es la primera evidencia de que el universo se expande. Bueno, nos podemos imaginar, como tenemos aquí, todas estas galaxias que están dibujadas en un plano. Ahora también nos podemos imaginar que este plano lo empezamos a estirar a una velocidad constante. Lo que pasará es que todas las galaxias se alejarán unas de otras. Además, si esto, por ejemplo, lo hacéis en casa y dibujáis en una cinta elástica unos puntitos y los empezáis a estirar, veréis que los puntos que están más cerca se alejarán unos de otros, pero los que están más lejos se alejarán aún más deprisa. Esto es la idea de que el universo se expande. Por eso podemos deducir de todo esto que el universo se está expandiendo. A día de hoy hemos visto muchas más galaxias mucho más lejanas y podemos intentar extrapolar a distancias más lejanas. Esta ley empezará a desviarse de esta proporcionalidad tan simple y tendremos que meter modelos más complejos. Vale, entonces, ¿dónde está esta tensión de la constante de Hubble? Ha pasado un siglo desde que se empezó a estudiar todo esto y obviamente ahora tenemos medidas mucho más precisas de todas estas leyes. Medir la constante de Hubble siempre ha sido uno de los primeros parámetros que ha interesado a los cosmólogos. De hecho, la cosmología moderna nació con la ley de Hubble. A primer orden, la ley de Hubble, si tomamos la inversa de la constante de Hubble, nos da una estimación de la edad del universo. Por eso también es uno de los motivos por los que es tan interesante. De hecho, las primeras estimaciones eran un poco imprecisas y de hecho daban edades del universo un poco irrisorias que eran incluso menores que la edad de la Tierra, que ya se conocía por motivos geológicos. Pero bueno, a día de hoy estamos en 2020, tenemos medidas muy precisas y de hecho si seguimos más o menos esta idea que os he dicho de medir distancias y velocidades y ver cuál es la ley de proporcionalidad, con los datos que tenemos a día de hoy, medimos de manera directa más o menos que la constante de Hubble es de 74 km por segundo por megaparsec. ¿Esto qué quiere decir? Pues un megaparsec son unos 3 millones de años luz, lo cual quiere decir que una galaxia que se sitúe a 3 millones de años luz de nosotros se alejará a una velocidad de unos 74 km por segundo. Sin embargo, hay una tensión. A día de hoy sabemos con mucha precisión de qué está hecho el universo, cómo evoluciona, y tenemos datos que nos dan medidas muy precisas de los parámetros cosmológicos, principalmente del satélite Planck, que midió el fondo de radiación de microondas, y otros datos cosmológicos como supernovas o las oscilaciones acústicas de bariones. Si combinamos todos este tipo de datos, nos dice que el modelo cosmológico predice una expansión del universo a día de hoy de unos 67 km por segundo por megaparsec. Quizás esta discrepancia no os parece muy grande y en el pasado no lo era, porque teníamos unas barras de error relativamente grandes. Sabíamos la precisión con la que medíamos estas medidas, sabíamos que tenían inherentemente una incertidumbre un poco mayor, del 10%, del 5%, pero a día de hoy esa incertidumbre en principio es del 1%, incluso menor a 1 km por segundo por megaparsec. Por lo tanto, estas medidas son incompatibles. Nos encontramos con un problema. O bien uno de los datos, una de las dos mediciones está fallando,
o bien el modelo cosmológico con el que trabajamos es incompleto. Vale, ahora voy a explicar cómo medimos esta ley de Hubble de manera directa. Lo que necesitamos es coger galaxias a nivel local y medir su distancia y su velocidad. A priori podéis pensar que quizás lo fácil es medir la distancia y lo complicado la velocidad. Pues resulta que es al contrario. Medir velocidad es lo más fácil. ¿Cómo medimos velocidades? Las galaxias tienen como una especie de firma, cada una de ellas, en la que si dividimos su luz en diferentes colores, vemos que cada uno de los colores tiene una intensidad un poco diferente, con diferentes firmas de diferentes elementos y diferentes procesos físicos. Vale, esto es como se vería algún tipo de galaxia cercana. Si observamos la misma galaxia que está mucho más lejos y que se aleja muy deprisa de nosotros, lo que veremos es el efecto Doppler. El efecto Doppler es ese efecto que también se produce cuando una ambulancia se acerca a nosotros y escuchamos su sonido muy agudo, el sonido de la sirena. Sin embargo, cuando esa ambulancia nos pasa y de repente se aleja de nosotros, vemos cómo ese sonido pasa de un sonido muy agudo a un sonido muy grave. Esto es lo que pasa con la luz también, y veremos que la luz que antes era más azul, ahora se mueve a longitudes de onda más rojas. Esto es lo que veríamos y es lo que llamamos desplazamiento al rojo. Por eso podemos medir con mucha precisión la velocidad a la que las galaxias se alejan de nosotros. Esto es lo fácil, esto es el desplazamiento al rojo, z. Por otro lado, medir distancias en cosmología es muy difícil. ¿Por qué? Porque si tenemos un objeto enfrente de nosotros, es muy difícil saber exactamente si está aquí o está un poco más allá o está un poco más allá. No hay una manera fácil de saberlo. A nivel cercano se pueden utilizar diferentes técnicas como el paralaje, pero cuando queremos irnos a distancias cosmológicas esto no es suficiente. Podemos utilizar diferentes trucos que nos llevan cada vez un poco más lejos, y esto es lo que se llama la escalera cósmica. Cuando queremos ir a distancias mayores aún, tenemos que utilizar ciertas fuentes que nos valen para medir distancias a nivel cosmológico muy grande. Tenemos diferentes técnicas, una de ellas es la candela estándar, otra de ellas es la regla estándar y otra de ellas es la sirena estándar, aunque no hablaremos mucho de esta última. La candela estándar consiste en que si sabemos cuánta luz emite un objeto, podemos medir cuánta luz recibimos nosotros y podemos deducir a qué distancia está. Por ejemplo, si tenemos una bombilla que sabemos que son 40 vatios y la tenemos muy cerca, sabemos que brillará mucho, porque la tenemos muy cerca de nosotros. Y cuanto se aleje un poco, esa luz brillará un poco menos, cuando se aleje un poco más, brillará un poco menos. Si sabemos que son exactamente 40 vatios, podemos poner un detector, una cámara, que mida cuánta luz nos llega, y sabiendo que la luz que nos llega será inversamente proporcional a la distancia que nos separa de esa bombilla al cuadrado, podemos deducir muy fácilmente la distancia a la que está. Bueno, obviamente en el universo no tenemos bombillas de 40 vatios, pero tenemos otro tipo de objetos que tienen muchos más vatios, porque si no, no los veríamos, y además son estándar, pues sabemos cuántos vatios tiene. O podemos saber cuántos vatios debería tener, ¿vale? Esto lo utilizamos con las supernovas de tipo 1A, un tipo de explosión de unas estrellas que siempre explota con la misma energía. Por eso sabemos cuánta luz va a emitir y lo podemos utilizar para deducir distancias. Otro tipo de técnica que utilizamos en cosmología es la regla estándar. La regla estándar consiste en que si sabemos cuánto mide un objeto, por ejemplo, digamos que esto mide 5 centímetros, si lo observamos muy de cerca, ocupará un espacio angular en nuestro campo de visión, que será bastante grande, pero según se va alejando, este objeto ocupará menos y menos en el campo de visión y podemos deducir por simple geometría, si sabemos que son 5 centímetros exactamente, sabiendo qué ángulo de visión ocupa nuestro campo, la distancia a la que está de nosotros. Esta es la técnica de la regla estándar. Y diréis, bueno, pero a nivel cosmológico, ¿qué objeto es tan grande como para que lo podamos observar a millones de años luz o miles de millones de años luz? Vale, no es un objeto como tal, sino que son unas ondas. Estas son las oscilaciones acústicas de bariones. Unas ondas que se han grabado en la distribución de materia del universo. Estas ondas se generan durante el Big Bang y utilizando métodos estadísticos podemos deducir el tamaño de estas ondas. Estas ondas han quedado grabadas, congeladas en la distribución de materia y podemos medirlas con una precisión también del 1%. Por último tenemos lo que se conoce como sirena estándar, que de momento se ha utilizado muy poco, pero ya se ha utilizado, y que consiste en utilizar ondas gravitacionales
de un modo más o menos similar a como utilizábamos las supernovas, pero la técnica es un poco diferente y la física es un poco diferente. Ahora vamos a hablar de la otra medida, la medida más indirecta y que viene dada por el modelo cosmológico. Si queremos utilizar los datos del fondo de radiación de microondas, por ejemplo los datos del satélite Planck, tenemos que ir explorando muchas épocas del universo. Aquí represento una curva en la que R es el tamaño del universo, siendo 1 hoy y 0 en el Big Bang. Podemos medir el ritmo de expansión a lo largo de esta historia del universo. A día de hoy os he dicho que el modelo de Planck prefiere unos 67 km por segundo por megaparsec. Y en el pasado el Big Bang no sale aquí porque se nos va de la gráfica, pero la mayoría de la física que nos da lugar al fondo de radiación de microondas ocurre muy cercano al Big Bang. Entonces lo que necesitamos es un modelo cosmológico que sea capaz de extrapolar la física que ocurre en estas épocas a lo que ocurre a día de hoy. Y ese modelo lo tenemos y se llama el modelo estándar de cosmología o lambda-CDM. Pero vamos a empezar por lo básico. Habíamos hablado de que la ley de Hubble es una ley de proporcionalidad entre la distancia y la velocidad. Pues bien, si nos empezamos a ir tan lejos, ya esta ley ya no nos vale, se vuelve algo más complejo. Por un lado, este parámetro h va a adquirir una dependencia con la propia evolución del universo y la manera en que concebimos las distancias en sí misma también va a depender de la propia expansión del universo, porque según medimos esa distancia, el universo a la vez se está expandiendo y esa distancia queda redefinida continuamente. Pues bien, la manera más sencilla de entender el universo es con las ecuaciones de Einstein y metiéndole lo que sería un universo más o menos homogéneo. Si hacemos esto, salen las ecuaciones de Friedman. En estas ecuaciones tenemos que el parámetro de Hubble, que ya no es una constante, al cuadrado sería proporcional al ritmo de expansión actual del universo, que es la constante de Hubble a día de hoy, y luego va a ir dependiendo de qué contenido ponemos en este universo, va a evolucionar de una manera o de otra. Las leyes de la gravedad general de Einstein nos dicen cómo el contenido del universo va a determinar la manera en que el universo evoluciona. Lo más sencillo que podemos poner es materia. Si ponemos una densidad de materia, las leyes de Friedman nos dicen que va a evolucionar de esta manera. No voy a entrar en los detalles, pero bueno, aquí podemos poner cosas más exóticas como una constante cosmológica que nos haga de energía oscura. Podemos añadir una curvatura al universo. Sabemos que además el universo pues tendrá fotones o radiación, aunque sabemos también que esta radiación tiene una contribución muy pequeña a día de hoy y podemos seguir añadiendo diferentes componentes al universo aquí. Pero bueno, sabemos que en el modelo estándar lo más relevante es la materia y la constante cosmológica, porque esto tiene pequeñas contribuciones a día de hoy. Es precisamente con diferentes datos cosmológicos y probando diferentes modelos como determinamos qué factores son más importantes. Por eso sabemos que lo que domina es la constante cosmológica, que es en torno al 70% de la energía del universo a día de hoy, una componente de materia oscura, fría, que es en torno al 25% de la energía a día de hoy, y materia ordinaria, que llamamos en cosmología bariones, aunque nuestros compañeros de física de partículas nos regañarán, que es en torno al 5%. Esto de aquí sería el 30% del universo. Bien, pues si ponemos todo este modelo, que sabemos que el fondo de microondas ha medido con mucha precisión la física que ocurre aquí, podemos extrapolar que a día de hoy el ritmo de expansión tiene que ser unos 67 km por segundo por megaparsec. Una de las críticas que se le suele hacer a esta medida es que tenemos que extrapolar muchos órdenes de magnitud de lo que ocurre en el universo muy temprano a lo que ocurre a día de hoy. Por eso también quiero comentar unos datos que salieron recientemente de la colaboración IVOS, de la que yo soy parte, en la que lo que reportamos es muchas medidas de las oscilaciones acústicas de bariones. Y estas medidas ocurren más o menos en toda esta zona, lo cual nos da un margen mucho más pequeño para jugar con diferentes modelos. En estos artículos, una de las cosas que demostramos es que, aunque asumamos una cosmología, lo que llamamos un poco más exótica, y volvamos a incluir la curvatura, o incluso permitamos
que la energía oscura sea algo mucho más exótico, que no sea una constante cosmológica, a pesar de todo eso, seguimos obteniendo exactamente la misma medida, con más o menos la misma precisión. Porque todas estas medidas que hemos incluido en esta época nos da una medida muy precisa de lo que ha ocurrido recientemente en el universo. Además, con estos datos de IVOS, podemos demostrar, independientemente de los datos de Planck, que también podemos recuperar la misma medida. ¿Cómo lo hacemos? En vez de utilizar los datos del fondo de microondas, podemos utilizar otros datos que también ocurren al universo primigenio, en el que podemos medir con mucha precisión la cantidad de bariones. Esto se mide midiendo las abundancias de elementos primordiales como el litio. Esto es lo que se llama Big Bang nucleosíntesis. Y con estas medidas y medidas de las oscilaciones acústicas recuperamos exactamente la misma medida. Entonces, a día de hoy acabamos con dos medidas. Una que nos dice que el universo se expande a este ritmo y otra que nos dice que se expande al ritmo de 74 km por segundo por megaparsec. Las supernovas combinadas con calibraciones a nivel local son las que nos dan este tipo de medidas. Entonces, sabemos que las supernovas de tipo 1 emiten siempre la misma luz. Sin embargo, necesitamos calibrarlo para saber cuánto es esa luz. Eso es lo que no es tan fácil. Para ello, hay diferentes técnicas de calibraje y una de ellas consiste en utilizar la escala cósmica. Si tenemos aquí nuestra Tierra, podemos observar las estrellas cercanas a nosotros y con trucos de paralaje podemos determinar la distancia a estas estrellas. Además, hay un tipo de estrellas al que podemos llegar que son estrellas pulsantes o cefeidas y cumplen una serie de patrones con la que también podemos estimar la distancia de esas estrellas. Estas cefeidas las podemos ver suficientemente lejos como para que hayamos observado alguna cefeida cercana a alguna supernova. Y de ese modo hemos llegado a calibrar la distancia a esa supernova y podemos ya saber cuánta luz emite esa supernova. Hay diferentes métodos. También podemos utilizar las estrellas más luminosas de la galaxia para hacer este calibraje intermedio. Otro truco alternativo es empezar precisamente al revés, en vez de desde lo cercano, desde lo lejano, ir desde el Big Bang hacia las supernovas. Pero para eso tenemos que utilizar otro mediador y en ese caso el mediador serían precisamente las oscilaciones acústicas de bariones, que las podemos observar en el fondo de microondas, en un universo muy primigenio, en cartografiados de galaxias que nos dicen a nivel más local el tamaño de estas oscilaciones acústicas, estas ondas. Entonces, si utilizamos el calibraje estándar, tanto con las cefeidas como con las estrellas más brillantes, las supernovas nos dan un valor de unos 74 km por segundo por megaparsec. Sin embargo, si hacemos el calibraje inverso, calibramos desde el Big Bang hacia nosotros, de nuevo recuperamos el otro valor, unos 67 km por segundo por megaparsec. Por lo tanto, no es un problema de las supernovas como tal, sino de cómo calibramos cuánta luz emiten estas supernovas. Ahora mismo hay un fuerte debate sobre si alguno de los métodos está mal calibrado o hay algo que se nos escapa en toda esta física que aún no hemos probado, no se nos ha ocurrido y que es capaz de resolver esta discrepancia aparente en los datos. Por un lado tenemos los datos del fondo de microondas que por un lado nos dicen que si el modelo correcto es lambda CDM, nos da una medida de en torno a 67 para H0. Si además ponemos modelos mucho más exóticos, pero añadimos los datos de las oscilaciones acústicas de bariones, recuperamos también ese valor. Por lo tanto, parece ser que no es problema de cuán exótico es nuestro modelo, al menos dentro de lo que hemos probado. Por otro lado, también podemos demostrar que el error no está en incluir el fondo de microondas, porque también hemos medido a través de los elementos ligeros del universo y combinación con las oscilaciones acústicas recuperamos más o menos la misma medida. Por otro lado, tenemos la medida alta, de 74 km por segundo por megaparsec. Esta medida está, por un lado, apoyada por medidas sobre todo de supernovas, tanto si se calibran las supernovas con las cefeidas o estrellas pulsantes, como si se calibran con las estrellas más brillantes de la galaxia. Y por otro lado, hay también medidas de lo que se llaman lentes gravitacionales que aportan esta idea. Por lo tanto, la incógnita sigue ahí, necesitamos más datos y más gente trabajando en análisis de datos y en la teoría, por ver si descubrimos un universo aún más exótico.